tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Otra vez, se los quiero decir. Gracias, ¿eh? Realmente los otros días empleaba el término abrumado por la cantidad de mensajes y sentimientos buenas ondas que nos dieron para el primer capítulo de Periodistas. Bueno, eso ha seguido a lo largo de estos días. Gracias también a nuestros colegas que tomaron en cuenta nuestro trabajo. Nosotros estamos iniciando una nueva emisión con cosas muy importantes y con gente importante ya aquí en el piso. Está, por ejemplo, la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose, ingeniera Carolina Cose. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches. Un gusto verdaderamente compartir estos momentos contigo y con todo el equipo. Muchísimas gracias. Vamos a conversar dentro de algunos minutos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches, felices con las repercusiones, obviamente, del primer programa. Y bueno, acá conversando un poquito en la previa con la intendenta electa, que ha tenido agenda cargada en lo que han sido estos días después de la jornada del domingo. ¿Le han sacado algo ya? Diego estuvo hurgando, me parece. Estaba preguntando si hay transición, Jorge, ¿no? Como se habló tanto de transición entre noviembre y marzo, entre un gobierno saliente y uno entrante. En el caso de Cose, si también tiene una transición con el gobierno saliente. Sí. El viernes que viene estoy yendo a la Intendencia a empezar el ciclo de transición. Sí. Ahora vamos a entrar en detalles. ¿Si le contaste mucho? No. Ah, hiciste bien. Esto te lo acabo de contar a vos. Ahí está, fantástico. Muchas gracias. Señores, Alfonso Leza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Todo bien, muy contento. También, como decía Ceci, de las repercusiones, de recibir a la ingeniera Cose. Y vamos a tener otro invitado después. Sí. Un hombre con el que hay mucho para hablar. Del pasado, de ayer, del presente y del futuro. El senador y general Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, va a estar también un poquito más tarde aquí, además de otros contenidos, Jorge. Sí, realmente la presencia de Manini también importa en la jornada de hoy, después de lo que pasamos en las últimas jornadas, pero especialmente en el día de ayer. Y hay algo que pasó también esta semana que nos entristeció, que fue el fallecimiento de Joaquín Lavado, Quino, un mendocino que nos acompañó primero con Mafalda, pero luego con caricaturas realmente sensacionales. Cada cual tendrá su opinión. Yo sé que Mafalda es la más popular, pero de cualquier manera sus caricaturas eran fantásticas y siguió haciéndolas hasta hace muy poco. Eugenia está trabajando ese tema desde exteriores. Eugenia, buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Sí, estamos aquí. Vamos a estar con Horacio Guerriero, Ogue, ilustrador y artista plástico uruguayo, para hablar sobre Quino, sobre lo que fue Mafalda, que hubiese cumplido un día antes de la muerte de su autor, 56 años, y sigue en plena vigencia todavía. En un ratito volvemos con ustedes. Con una cantidad de cosas que realmente son muy importantes. Ingeniera, ¿cómo se siente? Bien, contenta, entusiasmada, trabajando. Bien, muy bien. Hay una personalidad que se mantuvo hasta el domingo y que después del domingo comenzó a modificarse a partir de las responsabilidades asumidas. Estaba muy pensada seguramente. Bueno, uno vive en una constante acumulación de experiencias y de aprendizajes, y obviamente es como cuando me recibí ingeniera. Capaz que yo me recibí un día, ¿no? El día anterior tenía una cierta cantidad de conocimientos. El día después seguramente tenía muy pocos conocimientos más. Sin embargo, cuando me desperté el día anterior, sentí que empezaba una nueva etapa en mi vida. Y acá pasa lo mismo. Hay que recordar que la ingeniera Carolina Cose, en su época de estudiante, daba clases de matemáticas como una manera para establecerse concretamente con aquellas cosas que se supone en ese momento de la vida una persona necesita.
Sí, plata. Para hacer unos pesos. Exactamente, exactamente. Y esa es una de las descripciones que se hacen de usted. Yo anoté acá mucho porque estuve mirando algunos de los adjetivos o calificativos o características sobre usted. Tenaz, trabajadora, de tomar decisiones, inteligente, fría en las tormentas, arrancó de abajo, siguió para adelante. Cuando se convence de algo, realmente es muy difícil de dar marcha atrás. ¿Alguna de esas corregiría? No me animo. No se anima. Bueno, mi primera pregunta es esta. El candidato Álvaro Villar en el semanario Búsqueda pocos días antes del domingo, es decir, en la anterior edición de Búsqueda, dijo que hay que hacer cambios profundos si ganaba el Frente Amplio y ser audaz en la Intendencia de Montevideo porque el crédito se acaba. Así lo dijo, ¿eh? ¿Cuán diferente será su intendencia de las anteriores, si coincide con lo que dijo Villar? Nosotros, en el marco de nuestro programa, lo que hemos planteado es un nuevo encare que consolide la mayor cantidad posible de información. En el siglo XXI existe una gran cantidad de técnicas para sacarle jugo a esa información y ponerla al servicio de la ciudadanía. A mí me parece que estaría bueno que la gente tuviera Montevideo en su celular. Yo creo que Montevideo tiene que ser un ejemplo mundial de participación y nuestro nuevo encare básicamente es tomar las decisiones basadas en información de la realidad, que hay un montón, ahora sí, y medir constantemente lo que vamos haciendo para, bueno, saber si tenemos que cambiar cosas. Así que vamos a ir con un encare de jugar en toda la cancha, de tener un equipo muy sólido, de trabajar con la gente y de ir midiendo resultados constantemente y que eso sea transparente, que cualquiera pueda ver si un contenedor dejó de estar desbordado, que lo pueda ver, aunque no quede en la esquina, ¿verdad? Claro. Ese tipo de cosas. Bien. Uno estaría tentado de decir, bueno, entonces hasta ahora no se hizo nada de eso. Se hicieron, lo que se hace cuando se avanza en el mundo digital es empezar procesos de informatización. Generalmente los sistemas crecen en silos verticales y ahora yo creo que estamos en condiciones de maduración como para, con una nueva mirada, consolidar toda esa información, aplicar técnicas de analítica, de Big Data y poder ponerlas en el celular. A ver, un ejemplo. Hace unos años, ¿quién usaba un mapa? En celular nadie. No, en la vida real también. Bueno, depende. Poca gente, sí. Muy poca gente. Habemos excepciones por lo visto. Pero muy poca gente. Pero es verdad. ¿Quién iba y se compraba un mapa? ¿Se acuerdan cuando los mapas venían en la guía de las páginas amarillas? Claro. Cuando había... O sea, o en la estación de servicio, ¿no? O en la estación de servicio. No era usual. O sea, sí. Y ahora tengo que preguntar quién no lo usa. ¿Verdad? Entonces, el tiempo cambió y en esos tiempos es que vamos a encarar la intendencia. ¿Qué implicancias tiene este encare? Bueno, por ejemplo, que sea mucho más fácil relacionarse con el gobierno de Montevideo para la ciudadanía, para los empresarios, para los emprendedores, ¿verdad? Cambiar el enfoque. Se cayó la estantería, pero igual vamos a seguir. Ahí está, sí. Pero no con sin problemas, sin problemas. Empezaron los cambios y empezaron a hacer las cosas. ondas sonoras. Usted hablaba al comienzo con Cecilia y Diego de la agenda cargada. Sí. Ayer se reunió con el presidente. Sí. Y antes estuvo reunido con Tabaré Vázquez. Sí. Usted sabe bien que en el pasado, cuando le tocó convivir por primera vez a un gobierno de izquierda encabezado por Tabaré Vázquez y a un gobierno liberal de la calle Herrera, esa convivencia se sustentó en una gran relación personal, muchas veces con reuniones reservadas, etcétera. ¿Se imagina algo parecido? Hablamos de eso ayer con el presidente. Ajá. Hablamos de esa relación que se construyó, sí. ¿Verdad? Conversamos sobre eso y la verdad que la reunión de ayer fue muy buena. Y fue la primera reunión de un camino de trabajo donde seguramente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero me parece que fue una reunión seria, buena. ¿Tabaré les dijo algo de eso también? No, con Tabaré hablamos de otra cosa. De otras cosas. Sí.
Muy bien. Ayer la reunión con la calle empezó de menos a más en cuanto a acercamiento personal. Yo diría, hablando del mundo digital, que fue de 0 a 1. ¿Sí? Sí, porque en cuanto me recibió me dijo, bueno, ¿hacemos una reunión formal o vamos directo a los temas? Vamos directo a los temas. Y fuimos directo a los temas. Se intercambiaron celulares, tengo entendido. Sí, una sobre línea el final. roja ahí directa. ¿Pero por qué roja? Bueno, No, la no. línea directa se le llama, ¿no? Sí. Quería una más y lo dejo a Diego. ¿Usted piensa que eventualmente las auditorías y lo que pueda pasar con Antel Arena puede entorpecer esas relaciones? No sé. No veo por qué. Yo estoy muy tranquilo. José, en campaña se dicen muchas cosas, ¿no? Y a veces, digamos, en el aprieto también, o porque las circunstancias piden respuestas rápidas, se hacen declaraciones que después quedan impresas en papel y que eventualmente se pueden o no sostener, se pueden cambiar. Por ejemplo, dijo en su momento que Montevideo para nosotros está en el centro y no estamos pensando en ninguna otra posibilidad ni en ninguna otra candidatura. Para aprobarlo estoy dispuesta a estar los 5 años si me toca ser intendenta. ¿Va a cumplir su palabra? Porque eso significaría no postularse como candidata en las próximas elecciones. Claro que voy a cumplir mi palabra. ¿Por qué no habría de hacerlo? No, por eso mismo, le preguntaba. A veces se dice en el fragor de la campaña, dice, bueno... Yo tengo una trayectoria en la que digo lo que pienso y hago lo que digo. Bien, la tenemos a Cose 5 años en la intendencia. Sí, señor. Bien. O sea que aparte- Se intentó firmar un acuerdo entre los tres. Que Yo no- lo propuse. en febrero. ¿Y por qué no se firmó? No tengo idea. Mire lo que tengo acá. Una tapa de la revista Noticias. ¿Se acuerda esta entrevista? Está elegante ahí, ¿eh? Y dice, mirando hacia lo más alto. En este caso, lo más alto, por lo menos en esta etapa, sería la intendencia. Entonces, no está pensando en la presidencia. Yo soy la intendenta electa de Montevideo. Tuve una semana de excelentes reuniones políticas que me han dado mucha satisfacción, mientras un montón de compañeros míos están trabajando para ayudarme a preparar el gobierno. La semana que viene también está llena de reuniones. Me voy a volver a reunir con todos los colectivos. Tengo un enorme desafío que es Montevideo y no voy a estar sola. Voy a estar con todas y todos los montevideanos. Ahora, ingeniera, no solamente en la Intendencia de Montevideo, en la política, también en la vida, ¿no? ¿No es demasiado hacer pronósticos para dentro de 5 años? ¿No es demasiado observarse uno? Yo la escucho a usted. De repente, lo que deseamos, una excelente intendencia. Entonces pasaría a ser una excelente candidata para la presidencia de la República. ¿Usted no quiere ser presidente o esa es la decisión? ¿O también puede ser que la vida vaya cambiando esa definición tan tajante que dio? A ver, cuando yo era presidenta de Antel, que fui presidenta de Antel los 5 años, todo el tiempo me preguntaban si no iba a ser intendenta. Y yo decía, lo único que tengo en la cabeza es ser la presidenta de Antel. Y finalmente fue así. Hoy me preguntan, yo en febrero lo ofrecí y ahora digo, la verdad que lo digo ahora como frente amplista. Si los frente amplistas nos ponemos a hablar ahora de 2024, estamos cometiendo un grave error, no un error de cálculo, que sería una anécdota en el desarrollo de la política, sino un grave error de encare político. Porque lo que está acá es que nosotros tuvimos una gran votación en Montevideo, una gran votación en Canelones y perdimos muchas intendencias en el interior. Y para el Frente Amplio se trata de construir esperanza, se trata de construir hechos y logros alrededor de una concepción central de humanismo. Y nosotros hoy tenemos que dar todo de nosotros para esa construcción. Entonces, para mí, hoy ponerme a hablar de 2024 en términos políticos es poca cosa. Pero desde su rol como intendenta, sin duda, tiene que estar focalizada en lo que va a ser la gestión de Montevideo. Seguro. Pero todos los posibles votantes frente amplistas van visualizando distintos posibles candidatos y el hecho de que la intendenta diga voy a estar 5 años en la intendencia, ya está descartando de plano para todos esos votantes entonces que Carolina Cose no corre la carrera presidencial. Yo lo que creo es que todos los montevideanos y las montevideanas lo que menos les importa es 2024.
tienen una vida compleja, en plena pandemia, con una cantidad de problemas. Hay oportunidades en Montevideo, hay muchas cosas por hacer y la verdad que siento que estos no son los temas del momento. Lo mismo sería para Yamandu Orsi de repente, porque cuando uno ve que un líder político como el expresidente José Mujica va a darle un respaldo político a Yamandu Orsi en el festejo, cosa que también quería preguntarle cómo le cayó, si esperaba que fuera para la huella de Sereñi y no se dirigiera a Canelones. De alguna manera uno cuando lo ve visualiza también otro posible candidato que está en la misma situación. Mira, con Yamandu me reuní el mismo lunes que me reuní con Tabaré de mañana, me reuní de tarde con Yamandu porque nos habíamos hablado de noche el domingo y la verdad que de lo que hablamos de cualquier cosa, menos de 2024. Hablamos de lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Y es un querido compañero y vamos a trabajar muchísimo juntos. No es la primera vez que trabajamos juntos. Hemos trabajado juntos mucho desde que yo era presidenta de Antel, cuando yo fui ministra y demás. Y con respecto a lo otro, digamos, no construyamos telenovelas porque está todo bien, digamos. Hoy hablé ayer con Pepe, hablé hoy con Lucía, digamos, tenemos una excelente relación. Y me llegó, cuando terminaba la conferencia de prensa, el saludo de Lucía, que en realidad era de los dos y yo no lo entendí. Lo pudiste decir ahí en el momento. Y tuve que agarrar de vuelta el micrófono porque me avisaban ahí. No hay que construir cosas donde no las hay porque no las hay. Y en el Frente Amplio estamos muy contentos con la votación de Montevideo y de Canelones y vamos a dar todo trabajando para la mejor vida de la gente de nuestros departamentos. Carolina, generalmente se ha dicho que la Intendencia de Montevideo es la tumba de los cracks. Eso se rompió en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Si vemos, por ejemplo, el caso del doctor Tabaré Vázquez, ¿verdad? Seguro. Ahora, es un lugar muy difícil, más de 100 servicios, desde el Estadio Centenario hasta el Teatro Solís, además de todas las cosas esenciales que se dan. ¿Quién va a gobernar? Eso es lo que muchas veces se preguntan la gente en este caso, ¿no? Específico. ¿Va a gobernar Carolina Cose? Sus antecedentes estarían indicando que sí. Otros dicen que, sin embargo, va a pesar mucho lo que la estructura del Frente Amplio puede de alguna manera pensar que hay que hacer en la Intendencia de Montevideo. Varias cosas. Yo trabajé 3 años en la Intendencia, del 2007 al 2010. Sí, tecnología. A cargo de una división y después a cargo de algunas cosas más. Y llegué, como la tecnología es transversal a todas las áreas, yo trabajé con todas las áreas de la Intendencia. Con todas. Con financiero, con contable, con recursos humanos, con transporte, con todas, con desarrollo económico, con limpieza, con todas las áreas trabajé. Conozco la Intendencia y conozco el potencial que tiene el gobierno de Montevideo. Eso como primer cosa. Como segunda, yo voy a cumplir el programa del Frente Amplio. Y para eso estamos dando los primeros pasos para armar un equipo de gobierno que tiene que ser un equipo de gobierno unido, trabajador. Vamos a trabajar mucho, se vienen tiempos muy difíciles, de mucha austeridad y tiempos de pandemia, tiempos de recesión económica. Entonces, tenemos que trabajar mucho, ser un equipo muy unido y cumplir el programa. Y en el primer año me dicen qué va a hacer. Voy a hacer de todo en el primer año, no voy a hacer una sola cosa. Vamos a desplegar el plan de emergencia y vamos a hacer eje en limpieza, en movilidad, en generación de trabajo. Vamos a trabajar con todos los municipios, voy a trabajar con todos los alcaldes. El lunes tengo pautada una reunión con todos los alcaldes electos, sean del partido que sean. Digamos, realmente yo la verdad estoy muy entusiasmada. ¿Quién va a gobernar? ¿Yo? Con el programa del Frente Amplio. Pero claro, y con todos mis compañeros. Esto voy a ser parte del equipo, la responsabilidad es mía, no la voy a delegar. Se delegan tareas, pero no responsabilidades. Entonces, voy a liderar ese equipo y voy a trabajar en equipo como siempre hago. La última decisión va a ser suya. Sí, claro. Bien. Y genera clarísimo, una pregunta, No, todo bien. una pregunta doble que tiene que ver con la gestión y tiene que ver con el futuro del Frente. ¿Qué tanto van a pesar
los sectores que la apoyaron en relación a los otros, Partido Comunista, Partido Socialista, PVP, en la administración. Y con todos los analistas que hablé en estos días, dicen que el Frente tiene un gran desafío por delante, que es reconstruir el centro. Se quedó sin centro político. Y dicen varios que usted tiene un desafío particular, que desde la Intendencia puede ayudar mucho a revitalizar el centro del Frente. Llámese el astorismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve eso usted? Son dos preguntas en una. Me hiciste más que una doble, ¿no? Es un triplete anduvo por ahí. 3 por 1. Pero vamos, mirá, en esta semana, mientras yo estoy teniendo este tipo de reuniones, compañeros de mi equipo se están comunicando con todos los sectores que tienen del Frente Amplio, que tienen representación en la Junta, y a todos les estamos planteando lo mismo, que propongan sugerencias de nombres, que nos entreguen currículums, un número par de currículums, ¿verdad?, porque será un gobierno paritario, y que, bueno, con todo eso sobre la mesa vamos a avanzar de vuelta. También le pedí a Javier Miranda y a Carlos Varela que me armaran reuniones con las coordinadoras del Frente Amplio, que son las bases, y voy a tener 8 reuniones, una por cada municipio, con todas las coordinadoras. También los voy a escuchar y también voy a pedir sugerencias, y con todos los CV o los currículums sobre la mesa, daremos el paso siguiente y iremos conformando un gobierno que va a ser de todo el Frente Amplio. Sin mayor peso de los sectores que la apoyaron. Va a ser de todo el Frente Amplio y vamos a ir encontrando la forma buena de sentir que es un equipo. A ver, una cosa es cuando vos elegís piezas para que aparezcan en un cuadro y que se vea bonito, y otra cosa es cuando lo que tenés por delante es un desafío de trabajo enorme. Vamos a trabajar mucho. Entonces tenemos que sentir que, y vamos a trabajar no de a uno, porque los proyectos atraviesan muchos departamentos, van a tener que trabajar juntos muchos departamentos, entonces ahí no va a haber chacras, lo que va a mandar es el proyecto, así que tiene que ser un equipo que se sienta bien, que sintamos que está bien, porque lo que nos espera es mucho trabajo y yo creo que vamos a tener muchas satisfacciones, así que vamos a ir por ahí. ¿Y la reconstrucción del centro del Frente? Yo no creo que el Frente tenga un frente de izquierda y un frente más de izquierda, un frente más de derecha. Yo creo que el Frente Amplio es mucho más que una suma de sectores. Yo he palpado el Frente Amplismo en la realidad, que va mucho más allá de las declaraciones públicas de quienes tenemos responsabilidades o visibilidad. Creo que las personas en distintas circunstancias, las personas, no necesariamente los líderes, en distintas circunstancias, frente a un tema, a veces están de acuerdo con uno, a veces con otro, a veces con una parte. Y el Frente es una unidad en la diversidad. Pero los sectores más a la izquierda son clara mayoría, ¿no? Nace por ignorar que había un centro importante. Bueno, así razonan los analistas, yo razono de otra manera. Yo creo que la izquierda del Uruguay es una izquierda de la uruguaya, y que no hay una izquierda más de derecha, más de izquierda, o más de... ¿Y sabes cómo lo he vivido, por ejemplo, en la bancada del Senado? En la bancada del Senado hemos hecho una construcción unitaria muy buena, que por supuesto va a continuar, donde hemos discutido distintos temas y finalmente tenemos unidad de acción y está todo bien. Así que yo tengo mucha confianza. Es decir, que no es verdad eso que algunos aseguran, que usted está a la izquierda del medio de izquierda. No, la política no es una construcción geométrica. Pero es igual a Astori que el Partido Comunista, por ejemplo. Lo podemos discutir después porque no sé. Sí, tenemos que hacer la pausa. No, una cortita, ¿no? Sí. ¿Qué lugar cree que tiene que tener la Intendencia en la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana? Bueno, yo por supuesto que creo que la gobernanza planteada hasta ahora está bien, pero sobre ese tema no voy a abundar más porque es uno de los temas que tratamos ayer con el presidente de la República y vamos a dar un margen de tiempo para seguramente encontrar una solución. Se acercan las partes, podemos decir, después de esa reunión con respecto a la UAM. Sí, yo creo que sí. Eso es bueno, ¿eh? Buena noticia. Sí. Partes que se acercan, lo necesitamos mucho en el Uruguay, ¿eh? Señores, hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Ingeniera Carolina Cose, ¿el domingo fue un día de festejo o de preocupación? Porque el Frente Amplio perdió intendencias, tres verdad, intendencias. Es verdad. Yo viví bastante cooptada por la realidad de Montevideo. Imagino. Lo que me pasó, yo no me miro a mí misma después. Por ejemplo, si esta entrevista queda colgada en la web, yo no la miro. No acostumbro a hacerlo. Y al otro día me hicieron ver una parte del discurso que di en el balcón de la sede del FRA. Y cuando lo vi, me di cuenta de que, de alguna manera, el ambiente que había ahí, que era un ambiente efervescente, de mucha alegría, de mucha energía, el ambiente que había de toda esa gente, podría haber significado una brisa cálida para los militantes del interior del Frente Amplio que perdieron intendencias. Porque digamos que sobre el final de la noche yo me di cuenta que había gente que estaba, bueno, militantes dolidos, ¿verdad?, por haber perdido intendencia. Entonces, yo creo que ahora, bueno, la gente decidió, eso es la democracia, y para el Frente Amplio lo que queda es una sola cosa, ir para adelante, reflexionar, construir, ¿verdad? Sí. Diego. Diego, bueno, Sí, perfecto. Diego. Cosa de Villa Española, Perdón, ¿no? Alfonso. Sí, Perdón, Alfonso. Estaba... No, le había quedado. Le levanto un centro a Diego. Gracias, porque tiene que ver con todo Sí. esto. ¿Está en el municipio F, Villa Española? Sí, no, una parte sí y una parte no. sí. Porque Porque- está Están- en el D, entre el D y el F. Comparte un... Sí. Pregunto porque el Frente, si bien ganó en votos en el municipio de F, perdió el municipio, ¿no? A manos del Partido Nacional. El bastión de COSE, digamos, quedó a manos del Partido Nacional. Es la primera vez que el Partido Nacional tiene un municipio en la periferia, de hecho, ¿no? Es una conquista importante, me imagino, para ellos. ¿Qué lectura hace de esta novedad? Primero que el término está en manos de, no me parece que sea el adecuado. Porque acá lo que hay es una persona que es responsable como alcalde del municipio. El municipio está en manos, y Montevideo también, de las montevideanas y los montevideanos. Y nosotros lo que tenemos es una responsabilidad. La lectura, como tú decís, es que el Frente Amplio ganó en el municipio F, pero no todos los que votaron al Frente Amplio, el 38%, pusieron solamente la papeleta del alcalde. Y es lo que la gente eligió. Ahora ya está. Yo voy a trabajar con todos los alcaldes y voy a trabajar con todos los municipios. ¿Le sorprendió el resultado de ese municipio específicamente? Sí, me sorprendió. ¿Más que otros? Sí, sí. Voy a ser honesta de que en esta semana he dedicado, yo diría, 1 minuto a mirar los números. No me puse a analizar. Ya hay analistas deshaciendo los números. La verdad que no me puse a analizar los números. El alcalde electo... No me detuve. El alcalde electo del Partido Nacional del municipio ha dicho que si bien, por ejemplo, en espacios públicos la gestión del Frente Amplio en la Intendencia hizo un buen trabajo, realmente las calles son un desastre en ese municipio. ¿Coincide con esa visión? Habrá que ver, hay construcciones importantes. En el F está el Crece, por ejemplo, que tiene un impacto muy grande. Sí, vamos a ver. Sí, alguna disconformidad debe existir, ¿no, Carolina? Ay, sí, no sé. No sé. ¿No? No lo sé. Y la gente no vota por las conformidades y Ganó el Frente Amplio en disconformidades. el F. Es verdad, es verdad. No, pero usted dijo que no metieron no en Soberano. Claro, pero no, creo que no tenemos, me he encontrado con mucha gente en estos días informalmente, que me dice, iba a votar y me olvidé que tenía que votar en el municipio. O sea, no está del Con todo. ese criterio se puede Aplicar extender en a todo. todos los municipios. Sí, en algunos se hizo mejor campaña en ese sentido que en otros. Ingeniera- No me voy a detener No, en está el bien. asunto porque no estoy... Le planteo un tema más profundo para el futuro, ¿o no? Algunos actores fundamentales del Frente, Astori, Orsi en su momento, Vergara, entre otros, han reclamado una autocrítica seria y profunda del Frente. Y han planteado, entre otros, como motivo de la derrota, la corrupción, el tema Venezuela,
la seguridad pública, el tema de los impuestos, e incluso Astori habló de arrogancia del Frente. ¿Usted cree que hay que hacer, el Frente tiene que hacer una autocrítica a fondo y cuanto antes mejor? Porque ahora empieza la autocrítica, ¿o va a ser una mera formalidad eso? Le agrego a la lista de nombres Carolina Cose. Bueno, Carolina Cose, está que había bien. que hacer una autocrítica. Y lo planteé, perdí en el planteo, porque yo creía que había que hacer una autocrítica enseguida de noviembre, porque la militancia estaba, o sea, se perdió por muy poco, la militancia estaba verdaderamente dolida. En noviembre, ¿no? Sí, en noviembre. No creo que, se perdió por muy poco en noviembre. Sí, yo dije noviembre. Estoy hablando de noviembre. Y yo creía que uno no le puede decir a las personas que aplacen lo que pasa en su corazón para después. Pero ahí perdí. El Frente Amplio decidió postergarlo para después de las municipales. Pandemia, se atrasó y bueno, estamos ahora. A mí me parece que sí, que hay que hacerlo y creo que tiene que tener algunas características. Tiene que ser de mucha participación, tiene que ser constructiva. Yo estoy muy acostumbrada a la autocrítica porque soy ingeniera y en mis responsabilidades públicas también, cada vez que uno lleva adelante proyectos, está acostumbrado a que haya momentos en que uno se detiene, revisa, corrige, y al revisar y corregir significa en qué me equivoqué, qué tengo que corregir. Es normal para mí eso. Y creo que así hay que sentirlo, como algo normal. Normal que tiene que suceder bastante en la política. Entonces tiene que ser constructiva, con mucha participación, no puede durar muchos meses, tiene que estar bien organizada. Y como dice el poema de Benedetti, no tiene que ser ni para regodearse en el desconsuelo, ni para prepararse para el derrumbe, sino más bien para inscribirse en el futuro. Así que esas son las condiciones que creo que tiene que tener. ¿Tiene un cálculo del tema impuestos? ¿No? Una pregunta simple, Sí. ¿no? Tema impuestos, Sí. lo que tiene que ver con los impuestos que debemos satisfacer todos los montevideanos. ¿Hay una idea concreta que puede pasar? Bueno, por ejemplo, nosotros vamos a estar muy, muy apretados por la situación económica general, pero aún así, en el plan de emergencia que queremos desplegar, tenemos un punto ahí que es si los comercios incorporan más empleados, darles algún beneficio fiscal en términos de intendencia y revisar para hacerlo un poco más racional y más sencilla la estructura tributaria, es probable que también lo hagamos. Así que por ahí viene, digamos. No estoy prometiendo nada, pero está todo sobre la mesa. El plan ABC, ¿no? Así es el plan de emergencia que plantean, que iba a costar un 7% de la recaudación anual de la comuna. Eso es más o menos la proyección. Más o menos. La proyección que tienen ustedes. Más o menos, es una aproximación. Es una aproximación. ¿Qué impacto concreto va a tener entre los montevideanos este plan? Tiene varios ejes, ¿verdad? Un eje de trabajo, de generación de puestos de trabajo transitorios, de capacitación, de incorporación del plan Yo Estudio y Trabajo a la Intendencia, que fue un plan que se aplicó con éxito en el periodo pasado del Gobierno Nacional, este plan de estímulo a los comercios. Después tiene un componente referido a las policlínicas de la Intendencia, que el año pasado hicieron 290.000 atenciones, tienen impacto. Vamos a aumentarle el horario, vamos a generar un fondo para medicamentos, vamos a introducir alguna policlínica móvil, vamos a generar 2 comunas mujer nuevas en el municipio CH, que no hay, y en el municipio C, y vamos a fortalecer el patrocinio jurídico en las comunas mujer. Lo otro que vamos a hacer es darle ayuda a las ollas populares, porque son un hecho de la realidad. Muchas quedaron permanentes después de los primeros momentos. Hay cerca de 40.000 uruguayos comiendo en ollas populares. Entonces vamos a dar alguna mano en apoyo alimentario, pero también en nutricionistas para que asesoren y también en asesoramiento para que se cocine en condiciones de inocuidad, ¿verdad? Pero eso no establece aún más firmemente la olla popular en vez de buscar otro tipo de solución para las familias que están teniendo que comer ahí. Sí, las ollas populares no fueron creadas por la Intendencia, fueron creadas por la gente. Y en este momento se están quedando sin comida.
Entonces yo puedo mirar para otro lado o puedo tratar de dar una mano, mientras al mismo tiempo, desde el gobierno de la Intendencia, desplegamos una serie de acciones para activar lo más posible Montevideo. Por ejemplo, turismo interbarrial. Por ejemplo, trabajar con los centros comerciales y con inversores privados en conversar sobre cómo mejorar la actividad, cómo promover la inversión privada, cómo complementar una inversión privada en un lugar con una construcción en otro lugar. Digamos, esto es un plan de emergencia, no es una política permanente y va a durar un año. Es para aguantar a la gente que está en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras competencias. Por eso hablé de nutricionistas, hablé de inocuidad también, ¿verdad? Y también vamos a hacer intervenciones en 35 barrios, lanzando un programa que se va a llamar Abre, destinado a resolver pluviales, que, bueno, es parte de las competencias de la Intendencia, a pavimentar calles laterales seguramente. ¿Es verdad que quiere que los montevideanos andemos menos en auto? No, como ocio, como paseo, pero quiere que los días de semana, cuando vayamos a trabajar, utilicemos menos nuestros autos. Eso sería lo que desearía cualquiera, pero en realidad yo me tengo que concentrar en que todo el sistema de movilidad mejore mucho en lo que son... Claro, lleva tiempo. Claro. En lo que son los tiempos de transporte, en la saturación en las horas pico, la distancia a las que están las paradas. Entonces, primero tengo que concentrarme en eso y también tenemos que encontrar una solución que funcione para los parkings, ¿verdad? Para empezar a liberar calles. Son necesarios, ¿eh? Son, pero no se encontró todavía la vuelta. El año pasado hubo una iniciativa legislativa, en el gobierno pasado, una iniciativa legislativa para promover la construcción de parkings y no... Plaza Cagancha, nada, ¿no? Que se había hablado que podía hacerse. Yo creo que pasa más bien por encontrar un modelo de negocio que le sirva a los inversores y que le sirva a la ciudad de Montevideo. Claro. Entonces, ahí también va a haber que trabajar. ¿Cómo? Hay muchas cosas, ¿no? No, quería preguntar yo tengo varias preguntas. de vivienda, porque ha dicho que es una de las prioridades. En la reunión con el presidente Lacalle Pou se habló del tema de vivienda. De hecho, estuvo inaugurando sobre todo el tema de la solución de los asentamientos, que ha sido un gran drama de la Intendencia de Montevideo, porque viene de una promesa antigua desde la gestión de Tabaré Vázquez. ¿Se va a trabajar más orientado, más en coordinación con el Ministerio? ¿Qué es lo que los montevideanos vamos a poder ver de avance concreto en tema de vivienda, ya que va a ser prioridad de su gestión? Te agrego, Cecilia, perdón, que fue la primera promesa de Tabaré cuando en su primer discurso que iba a eliminar los asentamientos y no pudo. Pero usted creo que está de acuerdo con eso, el presidente, estuvieron hablando de eso, me parece. Para explicarle a la gente cómo funciona el tema del realojo, ¿verdad? Cuando hay un asentamiento en un lugar, hay veces que es necesario sí o sí el realojo, o porque la zona es inundable o porque hay temas de contaminación, ¿verdad? En esos casos la Intendencia pone el terreno destino, el terreno a dónde serían realojados, y en ese terreno pone los servicios, ¿verdad? Todos los servicios de saneamiento, se hace cargo de todo eso. Y el Ministerio de Vivienda es el que financia la construcción de las casas. Y quien hace el acompañamiento social de las personas para que se realojen es la Intendencia. Eso hasta ahora era así. Cuando me reuní con el presidente ayer, siendo así hasta ahora, tenemos, que yo recuerde, 3 casos que están avanzados y que están trancados. Perdón que la interrumpa, también hay algunos casos de terrenos privados que se han comprado por los vecinos. Sí. También. Además de los mecanismos que mencionó. También. Bueno, hay 3 casos que están trancados, que fue lo primero que le planteé. El primer caso es el asentamiento de Fortaleza en el Cerro, que tiene todo hecho, tiene el terreno. Se hizo la licitación en el Ministerio de Vivienda en el periodo anterior, se adjudicó, fue al Tribunal de Cuentas, volvió y falta la firma de la ministra. Está todo pronto para hacerlo. Eso está esperando, eso se lo planteé al presidente, no lo sabía, tomó nota. Está esperando porque no había presupuesto, ¿no? Eso lo dijo por lo menos la diputada Capillera de Cabildo Abierto. Los 3 asentamientos que mencionó era porque el directorio anterior del Ministerio de Vivienda
había dejado en presupuesto cero y había comprometido también la ejecución para este quinquenio. No sabíamos, en realidad esa respuesta a los vecinos no se les dio. En ese caso habría que haberle dado una respuesta porque estaban sin respuesta. El otro que está en situaciones similares, Antares, pero ahí no es porque no había presupuesto, porque en realidad la licitación todavía no se hizo. Entonces está todo pronto, falta ese proceso de licitatorio. Y el otro caso que me preocupa mucho es el de Chacarita de los Padres, porque hay una parte del realojo que se iba a hacer así. La Agencia Nacional de Vivienda iba a entregar un dinero y el resto que necesitaras para comprarte la casa lo tenías que conseguir como pudieras. Hay mucha gente que se endeudó con eso y la Agencia Nacional de Vivienda no le dio lo que faltaba. Este tema también se lo plantea el presidente. Después de eso, que eran 3 temas concretos que yo llevaba, que bueno, me alegra que estén las respuestas, veamos cómo hacemos para solucionarle a los vecinos. Lo que él me planteó es que estaba pensando en una institucionalidad desde el punto de vista del Poder Ejecutivo nueva, que realmente me alegró porque es juntar a todos los actores del lado del Poder Ejecutivo que tienen algo que ver con esto, MIDES, Ministerio de Vivienda, Empresas Públicas, ACE, y para mí es bueno porque sería un punto de contacto único, ¿verdad?, con todos los actores, más fácil la coordinación. Y bueno, ahí estuvimos intercambiando opciones y cuestiones. Señores, la intendente electa de Montevideo, ingeniera Carolina Cose, ha estado con nosotros todo este tiempo. Esperamos reencontrarla dentro de poco también en esta misma escenografía, dialogando ya en acción, ¿no? Claro que sí. ¿Se espera con nervios? Con ganas. ¿Con ganas? Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas Buenas gracias. noches. Señores, seguimos adelante. En unos minutos tenemos la presencia aquí en nuestro programa del senador y general retirado Guido Manini Ríos. Señores, está con nosotros ya uno de los protagonistas realmente intensos que ha tenido la actualidad nacional en los últimos meses. Está con nosotros el líder de Cabildo Abierto, el senador y general retirado Guido Manini Ríos, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, buenas noches a ustedes, buenas noches a toda la audiencia. Sobre todo después de la demoledora sesión de ayer. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Y bueno, fueron 14 horas bastante intensas, uno se siente cansado, pero en definitiva el mundo sigue andando. Senador, ¿cómo se siente usted personalmente después de haber dicho, yo sé que esta pregunta se la han planteado de pronto muchas veces, pero yo le estoy hablando más que del senador, del político, del militar, de la persona. ¿Cómo se siente usted después de haber dicho que iba a entregar sus fueros? Finalmente terminó en que eso no ocurriera. ¿Tiene una pastilla acá, algo que lo contradice? Mire, yo creo que ayer fui bastante claro en la exposición. Una cosa es la persona, a mí indudablemente siempre, toda mi vida, lo que he dicho lo he cumplido. Y otra cosa es el conductor político que tiene que evaluar muchas cosas. Sería una gran inconsciencia cuando uno toma cabal conocimiento de distintos elementos que van cambiando la realidad, uno quedarse aferrado a lo primero que dijo. Y eso vale para la carrera que yo desarrollé. Muchas veces uno analiza una situación, estoy hablando en un marco teórico, acá no hemos tenido guerras, pero uno analiza una situación, aparecen distintos elementos, no hace lo que primero pensaba hacer, sino que hace otra cosa, si no sería un inconsciente y lleva al muere a su gente. Haciendo un paralelismo con eso, yo me debo a mis votantes, yo me debo a 270.000 uruguayos que confiaron en Cabildo Abierto, por supuesto que también me debo a la sociedad uruguaya en su conjunto, en la medida que tengo que cumplir un rol fundamental para tratar de llevar a soluciones para todos los uruguayos, no solo para los votantes, y yo entiendo que en conocimiento o sabiendo nuevos elementos que han surgido, que yo los he explicitado claramente ayer, no puedo quedarme obcecado, no puedo quedarme aferrado a una decisión o a una
postura en determinado momento. Hay que analizar todas las realidades y cuando las cosas cambian, los elementos cambian, cuando uno ve que hay una realidad que es distinta a la que en un principio parecía, uno tiene que realmente tener la flexibilidad necesaria. Sería una inconsciencia de un conductor cualquiera dejar a su gente, digamos, colgada del pincel, como se dice vulgarmente, por aferrarse a algo que lo decidió en un momento determinado antes de tener esos elementos. Claro, usted alude a lo que dijo Mujica en su momento cuando expresó concretamente que... No solo eso, esa expresión de Mujica indudablemente fue clara, pero también hubo otros elementos, como ver también el accionar de la Fiscalía, que por ejemplo no le pregunta a quien podría ser el principal responsable algo medular, que yo le declaré al fiscal y después no lo pregunta. Entonces Toma sería, perdón, lo dice el principal responsable, ¿sería el doctor Toma o el doctor Vázquez? El doctor Toma, yo digo en Fiscalía claramente que el ministro Menéndez me dijo que lo habló con él y el fiscal ni siquiera se lo pregunta a Toma, ni siquiera le pregunta al ministro Menéndez habló con usted. Entonces eso me fue mostrando, entre varios elementos más, que yo ayer le enumeré varios, me va mostrando un sesgo tan claro que uno dice, esto ya está preparado, digamos, para que afectar a uno y al afectar a uno, afectar a un partido y afectar a tantos miles de uruguayos. Esa fue la realidad. Entonces usted me dice, ¿cómo me siento? Yo tal vez, si no fuera que soy el conductor, el referente de Cabildo Abierto, tal vez sí tendría ese nudo en la garganta que dice Traverso, pero en realidad yo tengo que medir todo, y esto lo aprendí a lo largo de toda mi vida, hay que medir todos los elementos y cuando hay elementos que realmente cambian y le hacen ver a uno una realidad que de no atender esos detalles puede llevar por un camino equivocado a quienes están detrás de uno, bueno, en definitiva, creo que hice lo correcto, no que había otra opción de mi parte. Tengo varias preguntas, pero hoy la senadora Graciela Bianchi me sorprendió con una entrevista diciendo que el fiscal Morosoli no estaba de turno, que fue elegido a dedo, que hubo presiones a testigos y que se había manipulado. ¿Usted cree que hubo una manipulación política en este caso? Yo lo dije claramente ayer. Morosoli fue elegido, no le correspondía el turno a hacerse cargo de mi caso. Y bueno, yo lo dije ayer en las palabras que la Fiscalía manipuló el escalafón, digamos, para elegir a alguien determinado en este cargo. ¿Sabe que repasando todas las cosas que dijeron, que fueron muchas, me sorprendió mucho una afirmación de Mujica, una vez más, refiriéndose a usted en buenos términos, y pidiéndole por favor que no se vaya. Dijo, lo elogió, le pidió verdad pero no justicia, y le dijo que usted era una plomada para esta coalición. No se vaya, por favor. Varias veces Mujica ha tenido una actitud diferente o diferente con usted, igual que Orsi, igual que Topolansky. ¿Cómo se entiende esto? ¿Es producto de ese famoso entendimiento histórico entre Menem y sectores del ejército? Si usted va por el lado de algún acuerdo secreto, de conversaciones en cuarteles, etcétera, como han escrito, y en el pasado sí, no hubo nada. Lo que sí es claro que el presidente Mujica muchas veces tiene bien claro cómo son las cosas y cuáles son los problemas verdaderos de los uruguayos, no se deja llevar a veces por la manada que lo rodea. Él tiene su pensamiento, yo creo, bien claro y él ve la realidad en muchas cosas. Yo creo que las palabras de él, indudablemente, más que alimentar la hoguera, lo que buscaron fue bajarle un poco los decibeles a la hoguera y eso hay que reconocérselo. Yo por el presidente Mujica como persona tengo el mayor de los respetos. Manini, ayer se le puso una tapa a esta historia, ¿no? Una historia que arrancó, podemos datarla del inicio de los tribunales de honor o en el momento que se le entrega toda la información al Ejecutivo. Avanzaremos hacia otros temas, pero quedan igual algunas preguntas, algunas interrogantes sobre la mesa vinculados a este caso, ¿no? Concretamente, a usted se lo acusaba de no haberle informado a su superior inmediato, que era el ministro de Defensa, Menéndez, en su momento, cuando José Gabazo hace estas confesiones ante el Tribunal de Honor. Usted dijo en Fiscalía, ya Menéndez había muerto ahí, que en 2 ocasiones, cuando se detuvieron los tribunales, usted le informó verbalmente a Menéndez, incluso una tercera vez, cuando se estaban conformando los
tribunales de alzada. Esa sería un poco una coartada que tiene Manini para defenderse, por más que fue verbal y no hay digamos, testigos. Sin embargo, el 4 de abril le hace una entrevista en el semanario Búsqueda, antes que falleciera Menéndez, y usted en 2 ocasiones habla de que habló con el ministro en septiembre, ¿no? En septiembre yo hablé con el ministro de todos estos temas. Y después repite lo mismo, ¿no? Hablamos de que en vez de hacerlo en septiembre, lo comunicamos oficialmente al entregar el acta en febrero. O sea que habría alguna contradicción entre lo que dijo la Fiscalía y lo que dijo en abril al semanario Búsqueda. Sí, pero yo no digo ahí que no se lo haya dicho antes. El ministro Menéndez estaba agonizante. Lo último que yo iba a hacer es pasarle un fardo al ministro Menéndez. No quería. Yo fui muy duro con el presidente Vázquez ese mismo día, cuando él lo destituyó al ministro. Yo no me refería a que yo no comuniqué, sino que me refería a que fue un error no haber comunicado el conjunto con el mando superior, haberle comunicado a la justicia. Pero yo lo que acá quiero hacer una precisión. Está bien, uno puede interpretar que yo quise decir, que dije, que no dije, está bien. Ahora, el presidente Tabaré Vázquez, en ese mismo día, creo que fue o el día antes, le dice a Gabriel Pereira, yo no sabía nada de nada, me enteré por la prensa. Después va a la justicia y dice, yo sabía todo y mandé a hacer la denuncia. Y nadie le ha preguntado. No, nos encantaría tener a Vázquez acá y le haría exactamente la misma pregunta. Pero tengo a Manini acá enfrente que presenta esta contradicción en sus declaraciones. Pero no es contradicción. Yo ahí no simplemente no mencioné las veces anteriores, pero después, revisando, pues, vamos a tener, eso fue a boca de jarro. Eso fue el día que sale todo el tema. Después revisando agenda, revisando todo, recordando y todo. Digo claramente cómo fueron las secuencias de hechos, pero aparte tiene hasta sentido lo que yo digo. Porque el propio fiscal, cuando en su acusación dice, Manini paró las actuaciones. A los 10 días o a los 7 días las ordenó reiniciar. Lo hizo en abril y lo hizo en junio. Lo dice el fiscal, lo dicen los generales, lo dice todo el mundo. Eso no cabe duda. Y yo pregunto, ¿para qué pude haber parado las actuaciones? ¿Alguien que me lo diga? ¿Para qué? ¿Para meditar con la almohada? Era para simplemente consultar con quien debía. Es cierto, sí, que no se le dio importancia, la importancia que después se le dio en los medios, en todo, a esas declaraciones, porque todo el mundo convenía que eran declaraciones viejas, declaraciones que ya se sabían, lo dice el doctor Gonzalo Fernández, lo sabíamos desde el año 2002. No era una chicana de Gabazo, esto es lo que dijo usted. Una chicana de Gabazo para dilatar el proceso. Usted mismo presionó hablando con el propio ministro, dijimos, esto probablemente sea para alargar las cosas. Había un especial interés del ministerio, esto nadie lo puede negar, de darle celeridad al tribunal, porque ya había ocurrido, ya venía de años atrás ese tribunal. Yo ayer lo expliqué en mi exposición, que fue Fernández Huidobro el primero que dispone el tribunal, que se desarma antes de que se falle, y había pasado lo mismo con un tribunal a Gregorio Álvarez. Entonces, aquí había especial interés en la celeridad. Convinimos que esto podía llegar a retrasar meses la marcha del Tribunal de Honor, que era algo ya sabido, como lo confirma Gonzalo Fernández claramente, y como lo confirma en cierta forma el Tribunal de Apelaciones de segundo turno, que hace pocas semanas, el 19 de agosto, archiva la causa. Está bien que ahora hay una instancia de casación, pero está archivado por el Tribunal de Apelaciones, sin haber siquiera nunca interrogado a Gabazo. Es decir, que hace una... No, yo le cito esto porque había una contradicción. O sea, Morosoli plantea en esta nota como parte de la prueba. A mí me gustaría, ¿no?, que Morosoli también planteara la contradicción de Tabaré Vázquez con la misma fuerza. Me gustaría que le hubiera preguntado a Toma si es cierto o no lo que yo dije, que Menéndez me dijo que había hablado con Toma. Por lo menos que le pregunte, aunque sea para que Toma mienta igual, pero que se lo pregunte, pero no se lo preguntó. Entonces yo digo, ¿cuál era la verdadera intención del fiscal de ir a la realidad de los hechos? ¿Le importaba la realidad de los hechos cuando ni siquiera le preguntó a Tomás si era cierto? ¿Cuando ni siquiera le preguntó a Vázquez por qué mintió o por qué dijo una cosa diferente en la prensa? Entonces, yo tengo por lo menos elementos para dudar de la buena fe del fiscal. Creo que, y lo estoy diciendo objetivamente, sin ponerme paranoico ni agresivo ni nada, tengo elementos para dudar de la buena fe del fiscal. Manini, usted declaró en octubre pasado a Noticias que nunca se esperó una deslealtad tan grande de Tabaré Vázquez. ¿Se refería concretamente a esto que está diciendo y también incluye esa deslealtad a Menéndez? Yo creo, lo dije el día,
Estamos hablando casi que del mismo día. La entrevista, esa fue el... Sí, el mismo día, el 3 de abril, salió el 4, pero fue el 3 de abril que yo hago el lanzamiento, digamos, la aceptación oficial mía a la candidatura de Cabildo Abierto. Y yo ahí dije que Vázquez actuó con deslealtad. Deslealtad, primero que nada, hacia 2 subalternos que eran de su total confianza y a los cuales él les había dado cargos, los máximos cargos en la escala militar, uno como comandante en jefe del ejército, otro como jefe del Estado Mayor de la Defensa. Los destituyó sin siquiera preguntarles, ustedes hicieron tal cosa, sin siquiera preguntarles. Después el propio fiscal Morosoli les archiva las causas a los dos porque concluye que hicieron lo correcto, pero ya era tarde, ya habían sido destituidos. Bueno, y mucho más grave, yo creo que empleé un término duro con Vázquez, que no lo quiero repetir ahora, fue mucho más grave lo que hizo con el agonizante ministro de Defensa Nacional. Destituirlo, cuando después dice, yo sabía, si sabía, es porque el ministro se lo había dicho. Entonces, ¿por qué lo destituyó? A él y a Montiel. ¿Por qué había que tener una medida rápida con lo que estaba pasando también cuando se descabeza toda la cúpula militar en ese momento. Bueno, indudablemente, pero descabezó todo sin siquiera consultar. Después la propia justicia termina archivando el caso a los 6 generales y bueno... por lógica también exoneraría de culpa al ministro y al subsecretario de la Justicia, si los generales no tenían culpa. Manini, muchas veces usted lo he escuchado decir que de pronto hay como una... o usted tiene, o ustedes como integrantes de Cabildo Abierto, tienen la sensación de que hay fuerzas que actúan contra Cabildo Abierto. Entre otras cosas, usted ha mencionado últimamente, por ejemplo, que quieren hacer daño a la coalición multicolor, ¿no? Y que hay una visión de muchos uruguayos equivocada sobre Cabildo Abierto. Yo, una de las cosas que le quiero preguntar hoy concretamente, será una pregunta redundante, pero ¿qué es Cabildo Abierto y por qué Cabildo Abierto para mucha gente está bajo sospecha? Y cuando le iba a hacer esa pregunta, recibo esto que aparece ahora en el diario El País. Uno de los candidatos a la alcaldía de Nueva Helvecia, en Colonia, integrante de Cabildo Abierto, recurrió a su perfil de Facebook para expresar su opinión sobre lo que se estaba tratando ayer en la Cámara Alta. No jodan más con los desaparecidos. La gran mayoría está en el agua y otros viven en otros países. Los hubieran educado bien y ahora estarían vivos, escribió Mario Bertino Ferrari, integrante del partido que lidera Manini Ríos. ¿Esto le hace bien a Cabildo Abierto? ¿Le hace bien, digamos, a la política en general, a esa necesidad que tenemos los uruguayos de unirnos? Estamos muy divididos. ¿Hasta dónde está expresado el pensamiento de Cabildo Abierto en esto que escribió este señor? Bueno, yendo a su pregunta concreta, no le hace bien. Por supuesto que no. Son expresiones de un integrante de Cabildo Abierto, de uno de los miles que tiene Cabildo Abierto. Por supuesto que no es la opinión de Cabildo Abierto. Eso primero que nada. Segundo, hay expresiones tal vez tan o más duras en otros partidos sobre otros temas. Acá ha habido un diputado que ha dicho hay que crear milicias populares para neutralizar a las Fuerzas Armadas, y lo dijo mientras su partido era gobierno. Hay otros que han dicho, un diputado, denme una bazuca y me voy para el monte, cambio no sé qué. Y, o sea, disparates de ese tipo siempre hay. Militantes, a veces calificados, como en este caso porque fue candidato a alcalde, o sea, no es un simple militante, fue un candidato, pero también, y ha habido otro allá por el Chuy que habló del Escuadrón de la Muerte, y otro, pero nosotros normalmente, este caso es muy reciente, pero normalmente tomamos medidas, separamos, suspendemos, expulsamos, lo hemos hecho a lo largo de este año. Cabildo Abierto tiene mucha gente y la gente tiene conceptos a veces que son, digamos, son opiniones personales. En este caso no es la opinión de Cabildo Abierto. ¿Será sancionado este señor? Y bueno, recién ahora tomamos contacto con el caso, vamos a analizarlo bien, a ver en qué contexto y por qué lo dijo, si fue tan clarito, si lo dijo así. Mire que a veces hay cosas que dijo, no dijo, habría que verlo, pero indudablemente que si fueron esas expresiones concretas, sí sería motivo de expulsión del partido. Y los órganos del partido van a actuar. Porque usted también ha tenido palabras duras a veces con los familiares
familiares de los desaparecidos en cuanto a su actitud de no reclamarle al gobierno, al Poder Ejecutivo de Tabaré Vázquez. Dijo que estaban llenos de odio el otro día, algunos. No sé si está bien transcrito yo ahí eso. quiero, porque ayer fue la noticia que yo dije eso. La pregunta que se me hizo en su momento es, primero que en esta entrevista fue de hace como un mes, o 3 semanas, algo así. Y justo familiares desaparecidos, o algunos familiares desaparecidos, habían dicho algo así como que Cabildo Abierto tenía la misma idea de aquellos que dieron el golpe de Estado en el 73, lo cual es un disparate y una ofensa gratuita que no tienen por qué hacérmela. Y yo digo, indudablemente le dije, algunos o unos familiares, o hay familiares, creo que fue así la respuesta, hay familiares que siguen prisioneros del odio. Creo que es una respuesta lógica ante una declaración tan ofensiva como esa, porque a mí me ofende, capaz que hay gente que no se ofende que le digan que apoya una dictadura, hay gente que hoy capaz que lo toman hasta como algo bueno, que decirle que apoyan la dictadura de Venezuela o de otros lados, pero a mí me ofende que me digan que pensábamos igual que los que dieron el golpe de Estado. Yo creo que eso que dijo ese grupo de familiares o ese familiar ameritó esa respuesta, pero yo no pienso que el móvil de los familiares sea el odio. Yo creo que hay familiares que realmente están buscando desde el dolor a sus seres queridos. Eso estoy convencido que es así, pero también hay de los otros, hay de todo tipo. General, no sé si... General, hubo claramente un antes y un después de la muerte de Fernández Huidobro. Usted fue nombrado por Mujica como general, ¿no? Fue ascendido por Mujica, sí, ¿no? Sí. Fue comandante jefe de los gobiernos del Frente, o sea, fue un hombre de confianza. Tuvo un discurso muy sentido. Bueno, a eso iba así. Fernández Huidobro tuvo muchas coincidencias ideológicas, etcétera. ¿Hay un antes y un después de qué cambia por la muerte de Fernández Huidobro? Usted hizo lo que dice Jorge, ¿no? Un discurso histórico para mí. Fue discurso impactante. Sí, que se recuerda, de esos que se recuerdan. Sí, y volvería a repetir las mismas palabras si tuviera que hablar de vuelta en la misma circunstancia. Fernández Huidobro fue una persona que se preocupó. Vamos a entender, yo hablé y lo dije claro al empezar el discurso, voy a hablar del Fernández Huidobro que yo conocí. Claro, ¿no? Como ministro. Yo lo conocí en el 2012, le vi por primera vez la cara a Fernández Huidobro en mi vida, se la vi el día que él me entregó el diploma de general, 1 de febrero de 2012. Antes de eso nunca le había visto la cara, la había visto en la prensa nomás, pero nunca en la cara. Y a partir de ahí hasta el año 16, creo que fue el 5 de agosto del 16 que él fallece, tuve dependencia directa de él, porque por esas casualidades me tocó ser director de Sanidad Militar, que depende directo del ministro, y después comandante jefe, que depende directo del ministro. O sea que siempre dependí directo de él. Tuve una vez a la semana al menos conversaciones con él por temas administrativos, burocráticos, decisiones, resoluciones que había que adoptar, lo normal. Y siempre percibí en él la preocupación que tenía por ir a fondo en los temas. Era un hombre tremendamente estudioso, expedientes de 1000 páginas, él se los llevaba para la casa el fin de semana, los leía todo y el lunes venía con respuestas, pero siempre preocupado. Yo realmente creo que fue un ministro excepcional. Y cambió la cosa cuando él murió, por completo, cambian las personas, más allá con el sucesor de él, con el doctor Jorge Menéndez, tuve una buena relación, deferente, él era un caballero, Jorge Menéndez, por supuesto, pero indudablemente que eran personalidades diferentes, pero cada vez que cambia el ministro cambia, por supuesto, cambia todo, cambia la impronta que se le da a quien dirige un ministerio de esas características, ¿no? Manini, usted, hablando de la institución, ¿no? Lo que le lleva a la institución, en definitiva, a iniciar su carrera política, ¿no? Cuando Vázquez, por las críticas que usted adosa a las actas del Tribunal de Honor, hace una serie de críticas a 9 casos vinculados a militares procesados por la justicia que usted entendía que habían sido injustamente procesados. Sin embargo, en noviembre, cuando comparece con sus abogados ante la jueza Vargas y también comparece Morosoli, su defensa llega al extremo de plantear que en realidad su destitución, y calculo que lo está hablando en su nombre, fue porque los fallos de los tribunales de honor habían sido al revés de lo que quería el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo quería fallos que sirvieran para llevar a Roma, ¿no? Donde se mostrara un mea culpa del ejército, ¿no? Y que en definitiva se aceptara que existió un segundo vuelo, que se aceptara que existió un plan Cóndor. Y su defensa dijo, las cartas de crítica a la justicia fueron una excusa para la institución, ¿no?
Yo, honestamente, la causa explícita, y hubo hasta un comunicado de presidencia el día de mi cese, fue ese escrito en el cual yo menciono los 9 casos en que para mí no hubo garantías suficientes a los militares procesados. 9 casos, como lo dije ayer, que hasta el día de hoy nadie me lo rebatió. Nadie me dijo, mire que tal caso no es así, no. Los 9 casos, hoy lo escribiría de vuelta. El mismo escrito, esos 9 procesamientos, ninguno tuvo garantía suficiente. Y hubo injusticias muy claras, como la propia justicia en algunos casos terminó reconociéndolo. Caso Juan Carlos Gómez, caso Gula, la propia justicia después, pero después que tuvieron años presos, ¿no? Uno puede interpretar que aparte de eso hay algo de fondo. Yo ayer dije en mi exposición que muchos de esos casos yo ya los había hablado meses antes con el presidente. Recuerdo haber ido por el caso de Leonardo Vidal a hablar con el presidente. Este hombre es un disparate que vaya preso por tal y tal razón, ya fue juzgado, El presidente no se le movió un pelo y no hubo ningún problema. Lo mismo por Rodolfo Álvarez, lo mismo por alguno más. Entonces, en realidad ese escrito no tenía por qué ser la causal del cese, el escrito en sí. No tendría por qué haber sido porque ya había hablado de muchas cosas. Pero, por supuesto, el presidente, al menos fue lo que me dijo a mí, interpretó que yo había cruzado la raya al criticar a la justicia. Claro, pero usted después entiende que no, que en realidad no fue por eso. Fue porque no se ha dispuesto los tribunales como esa es una opinión que mis abogados defensores plantearon, que como no lo puedo negar totalmente, porque realmente creo que puede haber algo de eso, el fallo indudablemente no era el que esperaba el Poder Ejecutivo. Entonces fue dicho, pero honestamente lo oficial, lo que yo manejo fue que es por el escrito de los 9 casos. Manini, en concordancia con estas críticas que hizo en su momento a la justicia, ustedes como parte de Cabildo Abierto han propuesto la derogación de la ley de caducidad, la reforma de la Fiscalía, pero son propuestas que ha hecho el partido que por lo pronto no han tenido demasiado eco con el presidente de la República. ¿Cómo está su relacionamiento con el presidente? ¿Usted cómo considera que es el aporte de Cabildo Abierto para la coalición en cuanto a los planteos que ha hecho hasta ahora? Bueno, el relacionamiento es bueno, es normal, sin ningún tipo de problema. Nosotros, más que restablecer la ley de caducidad, ese proyecto de ley, lo central que tiene ahí es darle el protagonismo a la Constitución de la República como vértice de nuestro marco jurídico, ¿no? Eso es lo fundamental de ese artículo, de ese proyecto. Ese proyecto todavía no ha sido tratado en la comisión que tiene que ser tratado, de Constitución y Ley. Va a ser tratado. Yo creo que lo que se propone es lo que se debe llevar adelante. Creo que acá hay violaciones permanentes a principios generales del derecho que creemos que hay que corregir. Por eso presentamos ese artículo y por eso estamos convencidos de que puede haber, puede tener andamiento, digamos, tal vez diferente, con modificaciones, tal vez se hagan algunos cambios más o menos importantes, pero creo yo que es importante eso. En cuanto... ¿Pero tiene votos como para que tenga andamiento esta restitución de la...? Yo creo que lo que se va a acordar en el marco de esa Comisión de Constitución y Ley, yo creo que sí que va a tener los votos. Creo, por eso lo presentamos, porque pensamos que es importante que lo tenga. En cuanto a lo otro, lo del fiscal, de la Fiscalía, bueno, fue una petición de Cabildo Abierto, indudablemente que todavía no hay resolución tomada. Pero acá en este programa el presidente pareció apoyar por lo menos la idea de que haya una reforma o que la figura del fiscal tenga otra relevancia. Yo creo que sí, que es necesario. Como está planteado hoy, el fiscal general tiene un poder realmente discrecional, puede determinar en definitiva quién va preso, quién no va preso, elige, como en mi caso, qué fiscal actúa en este caso, qué fiscal actúa en otro caso. Yo creo que no hay garantías suficientes, así como está funcionando, de que todo el inicio, digamos, del proceso judicial tenga la objetividad que tiene que tener. Eso estoy convencido de eso. Hay un diputado del Partido Colorado, el diputado Subía, que propone la colegialización de la Fiscalía. Creo que podría ser una solución para que haya más garantías, pero puede haber otras soluciones. Pero indudablemente que así como está, me parece que no debería seguir. Senador, estamos en los últimos minutos y yo sé que una de las cosas, una de sus preocupaciones es acercar una idea precisa de qué es Cabildo Abierto. Yo le decía hace algunos minutos,
para decírselo rápido, Cabildo Abierto parece ser que está bajo sospecha de muchas voces que se escuchan, así como estará bajo no sospecha de muchas otras. ¿Quiere concretamente dirigirse a esas personas que dicen que Cabildo Abierto puede ser una amenaza para la democracia del Uruguay? Quisiera decirle algo. Bueno, claramente, discúlpeme que sea recurrente y vuelva a la exposición de ayer, pero lo dije claramente ayer, Cabildo Abierto no es ninguna amenaza a la democracia. Somos un partido netamente democrático, estamos donde estamos por la voluntad de la gente, de todas nuestras actitudes han sido de diálogo. Yo tengo una frase que la he repetido 1000 veces: ante el puño crispado del odio, los brazos abiertos para todos aquellos que quieran realmente encontrar soluciones a los problemas de la gente. Queremos remitirnos al más profundo artiguismo en cuanto a lo que significa el artiguismo, respeto a la autonomía de los pueblos, que los uruguayos se gobiernen por sí mismos, preocupación por los más frágiles. Yo creo que Cabildo Abierto es eso y no lo que quieren a veces intencionadamente presentar. General, le quiero hacer una preguntita sobre la coalición, la marcha de la coalición. Cuando lo entrevisté el año pasado, usted puso 3 condiciones. Dijo, una batalla firme y frontal contra la corrupción, las auditorías y medidas serias para terminar con la inseguridad. Yo le pregunto si está conforme la marcha en esos 3 temas y qué piensa de que Ciudadanos, que integra la coalición, haya habilitado el pedido para su El desafuero. Bueno, yo empiezo por la última. Ciudadanos tomó su medida en un momento en el que el argumento principal era que yo mismo pedía el desafuero, que por lo tanto lo tenían que apoyar. Después no tuvo, digamos, la cintura o la flexibilidad necesaria para cambiar su postura. Yo creo que los argumentos dichos ayer no son firmes en mi concepto, pero quedará en el anecdotario de la vida legislativa. La coalición está trabajando en auditorías, se están haciendo auditorías, se está yendo hacia la búsqueda de todos aquellos recursos que fueron usados con desprolijidad, por decirlo menos, tratar de llegar bien a la realidad de cómo fueron las cosas y esperemos que los responsables tengan que dar cuenta de sus actos. Y bueno, y el tema de la inseguridad es un proceso largo. Usted fíjese que venimos de años de medidas equivocadas en materia de seguridad que han generado esta situación caótica. Y bueno, a partir de la ley de urgente consideración se ha dado algunas herramientas para empezar a enderezar eso, para empezar a hacer respetar la autoridad, para que la policía pueda ser efectiva y eficaz. Y por supuesto que es un proceso que lleva tiempo, pero lo fundamental es el cambio de actitud. Yo creo que ya hay un cambio de actitud en las autoridades. Esto va a llevar tiempo. Hay coalición para rato, diría usted. Si de Cabildo Abierto depende, la coalición está muy firme. Por supuesto que siempre vamos a marcar nuestro perfil. Nosotros no somos ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado, somos Cabildo Abierto. Y el perfil nuestro lo vamos a marcar en cada ocasión que sea. Una ocasión que puede marcar perfil, por ejemplo, y me remito a una propuesta que había estado en la campaña y que la retomaron en noviembre, la de topear los sueldos para el presidente y de ahí para abajo, propuso Manini, y reducir al tercio la cantidad de senadores y diputados. Y fue a más, Manini dijo, si es necesario, promoveré un plebiscito para eso. Eso todavía, porque todas las cosas son escalonadas. Pero sigue en pie. Sí, la propuesta sigue. Nosotros creemos que tenemos que ser muy cuidadosos de los dineros públicos, no puede haber excesos que a veces se dan en la administración. Ahora, por ejemplo, hay una propuesta de subirle los salarios a los gerentes o a los directores, a los directores de empresas públicas. Nosotros no estamos de acuerdo, ya lo hemos dicho. Y bueno, y en ese sentido ya han habido rebajas de hecho, ya se ha sacado partida de prensa, se han sacado una serie de cosas a los legisladores, por ejemplo. Yo creo que de hecho se está yendo a una baja, veremos en qué medida habrá que bajarla después por una ley. Pero achicar el Parlamento es una cosa, ¿no? Eso requiere una reforma constitucional. Senador, muchas gracias por habernos visitado esta noche, quedaron muchas preguntas. Espero que... Quedamos todos. Todos Espero que tengamos la oportunidad de desarrollar su pensamiento en una próxima ocasión. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Señores, muchas gracias.
seguimos adelante. Aquí estamos con nuestro móvil. Si te digo Quino. Ah, sí, Mafalda. Mafalda. Y frases célebres. ¿Y si te digo Quino? Y eso me parece de esos personajes que trascienden ampliamente a su autor. Está viva Mafalda, están vivos todos sus personajes, ¿no? ¿Diego? Potentes, prepotentes e impotentes. ¿Y acá quién puede hablar? Vamos a ver, Eugenia está en eso precisamente. Seguimos adelante. Eugenia, contigo y con Quino. Hola, Jorge. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, claro que sí. Estoy aquí con Oge, con Horacio, que vamos a hablar de Quino. Y decíamos que Quino es muchísimo, pero muchísimo más que Mafalda. Y entonces me quería contar un poco de algunos otros personajes y la esencia de Quino a través de su obra. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas noches, un gusto. Bueno, sí, Quino, mucho más que Mafalda, ¿no? Lo que pasa es que es tan universal Mafalda y ha sido tan contundente que muchas veces fagocita o corre el riesgo de fagocitar el resto, Claro. pero Quino es un extraordinario conceptualizador, un gran dibujante, con una técnica maravillosa y bueno, con un humor, además, ácido, penetrante, fuerte, ¿no? Hoy hablábamos y me decías que a mí me parece que es un dibujo muy simple o que la caricatura de Mafalda es muy sencilla y para nada es así. No, al contrario, es un dibujante extraordinario, más allá de que él mismo haya dicho, comentado en algún momento que no dibujaba bien. Y es posible que al principio, como todos, su dibujo no haya sido el mejor, pero no, por favor, con los años es magnífico su dibujo, su trazo, las texturas que genera, esas enormes escenografías para detallar, yo qué sé, espacios como una biblioteca o como una sala, para poner chiquititito debajo la persona y generar el humor ahí, ¿no? Él fue mejorando mucho a lo largo. Las primeras eran... No, yo nunca, no creo que hayan sido malos dibujos, para nada, simplemente que fue evolucionando y su dibujo, o sea, más allá de la sencillez, yo leía sobre los ojos de Mafalda y la expresividad de los mismos, que solo con 2 puntitos él lograba generar lo que él quería. O sea, tenía un dominio absoluto del dibujo y bueno, ni hablar del concepto, ni hablemos, ¿no? Hablábamos de eso. Mucho más allá del artista era la cabeza de él, ¿verdad? Decíamos que él no tuvo hijos con su pareja, pero decían que su hija era Mafalda. En realidad, el niño no es que fuera su hija, sino que el niño era el mismo, ¿verdad? Hablamos de eso. Sí, hay una nota que hace Tomás Eloy Martínez, que se llama Viaje al planeta de Quino, en donde hace una definición maravillosa y dice, lo más parecido a un niño que tuvo cerca fue él mismo. Eso es maravilloso, porque como una persona que no ha convivido con hijos o con niños, puede además ejercitar eso de lo familiar, de la crítica, y de representarnos a todos, ¿no? Porque la familia Mafalda nos representa a todos. Para cerrar, también tiene una enorme vigencia Mafalda hoy. El palito de hoy, la ideología se puede aprobar hoy. Se podría, digamos, dibujar hoy. Y también está lo de la sopa. Era muy sutil, pero lo de la sopa, contanos ese... Sí, lo de la sopa, él en algún lugar dice una cosa fantástica, ¿no? Que eso de que a Mafalda no le gustaba la sopa, eso tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con el militarismo. Algo así como que es una referencia sutil, muy sutil a eso, ¿no? Entonces yo creo que él lograba a través de Mafalda también decir muchas cosas. Y en este caso particularmente a él le gustaba la sopa, pero lo que le hacía decir a Mafalda era otra cosa, ¿no? Mucho más potente, mucho más fuerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, un gusto. Ha sido un placer Gracias. estar aquí. Hemos estado un buen rato conversando con él, más allá de fuera de cámaras. Volvemos con ustedes a estudios.
Paren el 2020 que me quiero bajar, escribía un internauta en las redes al enterarse de la noticia, parafraseando una de las líneas más icónicas de Mafalda. Y es que la muerte de su creador, Joaquín Lavado, el famoso Quino, sumó una perla negra más a este año gris. Para millones de personas, las viñetas de Mafalda significaron una mirada aguda e ingeniosa al mundo que los rodeaba. En los más jóvenes, funcionó como un introductorio a la crítica social en clave de humor gráfico. En los adultos, Quino se impuso como un permanente agitador de zonas adormecidas por la rutina y la inercia de la cotidianeidad. Nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. Hijo de inmigrantes andaluces, su inclinación por el arte gráfico se manifestó desde pequeño. Cursó Bellas Artes en la Universidad de Cuyo y se lanzó al mundo del dibujo. Como muchos en esa época, se ganaba el sustento mediante el dibujo publicitario para revistas y diarios. Fue la publicidad la que le dio vida a Mafalda en 1962. La marca de electrodomésticos Mansfield quería generar una tira cómica que tuviera como protagonistas a una familia que utilizara sus productos. Los personajes terminaron siendo demasiado cercanos y humanos y los periódicos rechazaron la inclusión de la tira publicitaria en sus páginas. En 1964, Quino volvió sobre aquella creación y logró que el periódico porteño Primera Plana publicara lo que sería con el tiempo la tira más exitosa de la historia de la lengua española. Mafalda sería traducida a más de 30 idiomas y sus libros venderían millones de ejemplares. Esos libros rectangulares se convirtieron en parte del paisaje de hogares de decenas de países entre los años 60 y 2000, a pesar de que su creador le dio fin al personaje en 1973, agobiado por la rutina de la entrega de una tira diaria. A partir de allí comenzó su segunda gran etapa, aún más ambiciosa, donde se dedicó a retratar en una hoja o dos todas las aristas del hombre contemporáneo, sus miserias, sueños, construcciones y desilusiones. Esas tiras alimentaron los ya clásicos libros Potente, Prepotente e Impotente, Gente en su sitio o Quinoterapia. Mientras Mafalda tomaba vida propia en el cine como juguete, llavero, postal, ícono generacional, su autor siguió una vida serena y de bajo perfil. Cuentan que, en una cena a la que asistió en Oviedo, uno de los comensales le preguntó si hoy en día los papás de Mafalda estarían divorciados. Finalmente, todos miraron a Quino esperando la respuesta definitiva, y él dijo, fiel a su estilo lacónico y sencillo, no lo sé, para mí son solo 2 dibujos. Viéndolo a Quino allí, recordé, lo conocí, mejor dicho. Y es un agradecimiento además para Gustavo Fuentes, una buena manera de recordarlo a quien fundó la distribuidora Guzzi. Gustavo me dio la posibilidad de estar un día prácticamente con Quino cuando vino aquí. Le hice un largo reportaje y hubo algunas cosas que realmente me sacaron absolutamente digamos, de los límites, de los bordes. Uno de ellos fue algunas confesiones. Por ejemplo, ¿qué le pasaba a Quino? Quino tenía sueños premonitorios. Capacidades psíquicas. Tremendo. Wow. Un día a las 3 de la mañana se despertó, esto yo lo he contado. Estaba Gustavo Fuentes también conmigo. Un día se despertó a las 3 de la mañana y le dijo a la esposa, estaban en Barcelona, y le dijo a la esposa, llama a Mendoza porque hubo un terremoto, un movimiento de tierra. No, ¿cómo va a haber un movimiento de tierra? Exactamente, llamó por teléfono, uno de los ejemplos que utilizó en ese momento, movimiento de tierra, bueno, la familia estaba todo bien, etcétera, etcétera. Otro día, la señora tomaba, cuando estaban en Madrid, un tren en Atocha a una cierta hora para dirigirse, ¿verdad? Para trasladarse. Quino se despierta también en la madrugada y le dice a la señora, no vayas porque va a haber un accidente de trenes mañana. Efectivamente, un accidente de trenes. Y él contaba, Quino, la angustia que significa tener sueños premonitorios. Claro. Que él no creía en eso, pero que empezó de adolescente a tenerlos y que le modificaba la vida y además lo perturbaba totalmente, porque no sabía qué sueño era premonitorio y qué sueño no lo era. Es decir, él tomaba los ejemplos de aquellas cosas más extremas como para de alguna manera
aplicar el del sueño premonitorio. Tremendo. Ayer entrevisté por radio a Divinsky, vos lo conocés. Daniel Divinsky. Que fue su editor durante 50 años. Sí, claro, Ediciones de la Flor. Claro, que además fue editor de Rodolfo Walsh, Entre famoso otros. escritor y montonero. Sí. Por lo cual Divinsky estuvo preso unos meses y tuvo que ir de la Argentina y me contaba que Quino era un tipo, por otro lado, en otra cara, durísimo y muy necio. O sea, cuando se le metía algo en la cabeza, no lo cambiaba con nada, ¿no? Sí. Con nada. Y bueno, lo que estábamos comentando hace un rato fuera de micrófono, la última vez que editó Mafalda fue en el 73, cuando ganó Cámpora. Sí. Cuando volvió a la Argentina, la democracia... Ya no la quería más a Dice Mafalda. que ya no, él no tenía más para decir. Sí, sí, No, sí. No, y las Y el caricaturas. contexto y la coyuntura en la que también tenía de repente que achicar esa realidad tan cruda como la expresaba a través del personaje lo limitaba un poco, entonces... Pero él la expresó en plena dictadura de La Onganía. expresó y Él sí. salió No, no, con sí, la... claro. Sí, sí. Él dice que eso, cuando llegó la ¿en serio? democracia ya no tenía más críticas. Sí, que hacer. Sus tiras absolutamente. gráficas post-Mafalda son mucho más duras, Sí, ácidas. sí. Las caricaturas son Sí. extraordinarias. ¿No? Sí. Extraordinarias. Realmente un personaje para recordar. Se hizo en televisión una versión que fue muy mala, fracasó de aquí en la República Argentina. Hubo una en Italia que nunca la vi, pero un recuerdo para Joaquín Lavado, Quino, mendocino. ¿Alguna recomendación, Jorge? Yo estoy terminando un libro que recomiendo. La recomendación es que nos tenemos que ir. Acá me están diciendo... Bueno, está bien. Sí, Déjame la Sí, recomendación. sí. Aramburu de María O'Donnell. El asesinato Buena periodista. del ex presidente militar, dictador argentino, que da comienzo a Montoneros en el año 70. Había escrito un libro sobre Born, el secuestro de Born increíble, Sí, sí. que los que lo secuestraron, que pagaron el rescate más grande de la historia, terminan siendo socios de Born. Una vuelta de la vida. Impresionante. ¿Querés Bueno, ya que rapidito? estamos, meto uno. Días de Blues, la génesis del primer disco de rock y blues en Uruguay, a cargo de Fernando Peláez. Un gran libro, corto pero contundente. Bueno. Estuve en varios recitales, vos otra Alexa, después generación. hablamos. Ojo que No no. solo Días de Blues, Opus Alpha, que fue el anterior. de Días de Mejor Blues. aún para Vamos a dejar a Cecilia. Vamos a tener recomendaciones para ustedes todos los programas o vamos a intentarlo, pero hoy la recomendación es celebrar el Día del Patrimonio, que en nuestro país, el fin de semana del patrimonio, que en nuestro país lo podemos hacer. Y la residencia de Suárez y Reyes genera cierto morbo, sabiendo que el presidente está instalado ahí. No van a poder ver la casa de donde está la familia presidencial, pero sí van a poder recorrer abajo. He ido, la conozco y me parece una belleza para visitar. No va a estar ahí ese día, creo. Hemos terminado. Está en Anchorena. Sí, hemos terminado el programa. Fue intenso. Sí, la verdad que muy conforme, muchas reacciones de la gente positivas. Sí, sí, Dos impresionante la entrevistas cantidad de bien tweets. distintas de dos grandes protagonistas que, bueno, y sacamos todo lo que podíamos sacar, creo, no sé, siempre queda más, ¿no? Portate bien, Diego. Vos también. Tú también, Cecilia. Muchas Nos gracias, vemos el Jorge. martes. Nos vemos el martes. 8:30 de la noche aquí en TNU. Gracias por estar con nosotros.